La ciencia toma la calle. Bienvenidos a un nuevo programa de La ciencia toma la calle, coordinado por la Asociación Nacional de Estudiantes e Investigadores del Siglo XXI y en su nombre Ernesto Caballero Garrido, el que os habla, y quien charlará con investigadores para intentar entender más qué es la ciencia y qué misterios y maravillas nos ofrece el conocimiento científico. En 1910, bajo la dirección de Manuel Antón, el museo vive una época de renacimiento. Se constituyen laboratorios de investigación y docencia, se amplía su biblioteca hasta conseguir una biblioteca rica y variada, de tal manera que se implica mucho más en el día a día universitario. También se implica en la divulgación y difusión de sus conocimientos a toda la sociedad mediante exposiciones y una amplia colección de museología que venía desde la colección original del fundador.
Aquí se situaba un aulario para investigación, para clases universitarias, donde en las gradas se situaban los estudiantes y posteriormente ahí en la zona principal se situaba Cajal y demás maestros para explicar fisiología y anatomía humanas. Esta es la actual biblioteca del Museo de Antropología. Aquí es donde creemos que el Laboratorio de Investigaciones Biológicas de don Santiago Ramón y Cajal se situó desde 1901 hasta 1932 y es más, aquí fue donde desarrolló posiblemente su investigación que le condujo a obtener el Premio Nobel en 1906.
Buenas, estamos aquí con Fausto, doctor vinculado honorario. Ad honorem, sí. Ad honorem. Estamos en el Centro de Estudios Físicos Torres Quevedo. Cuéntanos un poco, ¿quién fue Torres Quevedo y qué papel jugó dentro de la Junta para Ampliación? Bueno, Torres Quevedo era un ingeniero notorio español, de esos que hay pocos, que fue conocido en todo el mundo. Hizo aportaciones de toda clase de aplicaciones prácticas. Hizo transbordadores. El primer transbordador que hizo fue el transbordador del Monte Ulía. Después, más adelante, en Canadá, hizo un transbordador que cruzaba las cataratas del Niágara. Hizo diseños de dirigibles flexibles, porque había problemas con los que eran todo flexibles, los que eran rígidos. Él hizo un dirigible semirrígido, que fue adquirido por una compañía francesa, me parece que se llamaba Astra. Después hizo toda clase de mecanismos automáticos. Entonces hizo, por ejemplo, el jugador de ajedrez, el telequino, que sería pues el equivalente de un mando a distancia actual. Sí, el jugador de ajedrez sería un ajedrez automático, realmente respondía. Sí, era un jugador que tú podías jugar contra él. Hacía solamente las últimas partes de la jugada, o sea, el mate difícil. Y era totalmente mecánico, no había electrónica entonces, eran rodamientos, relés. El equivalente de la electrónica de hoy eran los relés de entonces. Y bueno, fue una persona muy especial en la investigación aplicada. Y tuvo un instituto que se lo hicieron en el año 1907, en febrero. Se inauguró, se llamaba el Instituto de el Laboratorio de Mecánica Aplicada. Y en ese laboratorio de mecánica aplicada se hacían artilugios y se hacían instrumentos de medida para otros centros de investigación. Luego el Instituto de
este de Torres Quevedo de mecánica aplicada lo cambiaron por laboratorio de automática más adelante. Se llamaba Torres Quevedo. Después, eso fue durante la dictadura de Primo de Rivera, que durante Primo de Rivera pues no se apoyaba demasiado la ciencia. Al llegar a la República, en el 31, se hizo algo paralelo a la Junta de Ampliación de Estudios, que se llamaba la Fundación Nacional para Investigaciones Científicas y Ensayos de Reformas. FENICER, un acrónimo. Sí, FENICER. Entonces, eso funcionó en paralelo con la Junta, y el instituto este de automática de Torres Quevedo entró en el FENICER. Los dos siguieron en paralelo hasta el final de la guerra. La Junta de Ampliación de Estudios también se desarrolló mucho con la Fundación Rockefeller, se crearon institutos. Entonces, al final de la guerra civil, pues los dos centros fueron, o vamos, los dos entes, que tenían muchos centros cada uno, fueron disueltos. La mayoría de los científicos huyó de España por miedo a lo que les pudiera pasar, y algunos pocos se quedaron, y entonces se reconvirtió en el año 39, nada más ganar la guerra, por el bando vencedor, convirtió la JAE en Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el FENICER lo convirtió en el Patronato Juan de la Cierva. Torres Quevedo murió en el 36, no llegó a ver el desastre. Me gustaría, si puede ser, que nos comentes alguna línea de investigación actual. Fundamentalmente yo trabajo en seguridad de la información. Criptografía, hemos trabajado para el Ejército, para la Marina, para las Fuerzas Aéreas Españolas, para empresas, seguimos haciéndolo, y para entes nacionales y entes internacionales. Pero además de eso, en paralelo, pues seguimos haciendo lo mismo que hacía Torres Quevedo. Diseñamos aparatos que le sirven a otros. Fausto, ha sido un placer charlar contigo, vale. Muy ilustrativa. Bueno, y me he acordado de una cosa hablando de Alemania. Justo cuando yo llegué a Alemania, estaban en lo que ellos llamaban una coyuntura económica difícil. ¿Qué pasaba en ese momento? Pues que había unas cantidades ingentes del dinero del gobierno que se metía en investigación para salir de la coyuntura económica. Lo que sobraba era el dinero en los centros de investigación. Justo al revés que aquí. Estamos en el Instituto de Química Física Rockefeller. Ahora mismo es el Instituto de Química Física Rocasolano. Se denominó en su origen Rockefeller porque fue la Fundación Rockefeller, a través de un convenio con la Junta para Ampliación de Estudio, quien invirtió mucho dinero para construir un edificio
para investigación, un edificio que ha durado casi un siglo, donde han trabajado los mejores, entre ellos Blas Cabrera, Moles. Ha sido un centro dedicado a la investigación en química física que ha sido puntero en su área. Vamos a entrar a conocer la estructura y el diseño que lo ha hecho tan especial.
Estamos en la residencia de estudiantes. Como ya sabéis, era el sitio de alojamiento para los estudiantes que venían a estudiar a Madrid, que trabajaban en el museo, como hemos podido comentar antes con Alfonso Nava. Y para hablarnos un poquito más en profundidad estamos con Cristina Calandre, nieta del doctor Calandre, el último delegado de la Junta y médico que trabajó muchísimo aquí en la residencia. Muchas gracias, Cristina, por estar aquí un poco con nosotros. Bueno, lo primero que queríamos que nos comentases un poco es qué tipo de personas venían a estudiar a la residencia, cuál era el perfil medio del estudiante que venía aquí a trabajar y estudiar. Pues sí, tengo yo una lista de los residentes que estuvieron aquí durante estos años, desde 1910 hasta 1936, en la residencia de la que fue médico mi abuelo y dirigió un laboratorio, ¿no? El primero. Esta gente, bueno, en este listado he podido comprobar que es un listado que hicieron para la conmemoración del cincuentenario de la residencia. Entonces yo tengo toda la documentación porque lo organizaron entre mi abuelo, que estaba en Madrid, y Jiménez Fraud, que estaba en Londres exiliado, y algunos otros que estaban por aquí, otros residentes. Y entonces en la lista esta, que son como de 100 y pico, pues realmente el 80%, me he molestado, el 80% a los que convocan para esta reunión son científicos. Básicamente el 60% son médicos, el 15 o el 20% son farmacéuticos, científicos, y el resto pues son ya abogados. Y además es que como Cajal no podía dar las clases prácticas, no tenía sitio o no tenía tiempo en la escuela, en la Universidad Central, pues se daban las clases prácticas de Cajal en los laboratorios, básicamente en el del abuelo Calandre, que daba las prácticas. Entonces por eso siempre había muchos médicos, porque sabían que aquí podían en los laboratorios hacer sus clases prácticas. Oye, tu abuelo pasó a ser director del Hospital de Carabineros en el 37, si no recuerdo mal. Entonces, a partir de ese año, creo que fueron 3 años, que hasta el 39, dirigió el hospital, que produjo una gran cantidad de publicaciones. Y vamos, se instaló aquí. Este sitio era el más conveniente para curar a estos enfermos de malaria, de paludismo, que se llegó a controlar en un 99%, es decir, fue todo un éxito. Entonces mi abuelo publicó exactamente, en esta época publicaron él y otros las sesiones clínicas que hacían, publicó también libritos sobre el tratamiento de la malaria, publicó temas científicos casi todos relacionados con el paludismo, malaria, que le publicaron en la Universidad de La Habana. Entonces, bueno, es verdad que a pesar de que caían bombas, por eso hay un refugio aquí debajo, un refugio antiaéreo, caían muchas bombas y había mucho estrés porque bueno, era la guerra, pues tenían la sangre fría o tenían no sé, el mérito tremendo de seguir investigando y de seguir publicando en plena guerra, ¿no? Sí, es decir, hasta el 39, que mi abuelo en marzo del 39 escribe él que entregó el edificio en perfectas condiciones, la caja del dinero en orden, como pone él, es decir, las cuentas en orden, y bueno, luego fue represaliado, muy duramente represaliado, con 3 consejos de guerra y por el Colegio de Médicos por haber dirigido este hospital. Y le metieron en la cárcel y sobre todo le hicieron pagar una multa tremenda. Entonces, claro, mi abuelo ya nunca volvió a tener puestos oficiales y fue el exilio interior, que se llama. Yo creo que es importante destacar 2 ideas que nos has dejado, ¿no? La residencia estaba mayormente compuesta por
una gran cantidad de científicos, Sí, y además la fíjate. idea de que funcionó hasta el 39 este hospital y hubo investigación y publicaciones. Sí, bueno, en realidad te puedo además decir que hay un informe que se llama el informe Donato, que dice que, por ejemplo, muchísimos de los que trabajaban aquí siguieron trabajando durante la guerra, no solo el doctor Calandré, pero sí, por ejemplo, el administrador Lizcano, estuvo aquí todo el tiempo, es decir, porque luego pues habla de lo que aquí hubo, de lo que aquí pasó, cuando le hacen la depuración, ¿no? Entonces sí, funcionó. Lo que pasa que hubo un tiempo, unos 6 meses, que estuvo, diríamos, con unos guardias de asalto, algo así, pero en realidad el hospital casi cubrió todo el tiempo de la guerra, ¿no? Y lo mejoraron, mejoraron los edificios, mejoraron los jardines, en fin, y luego pues sí, estaba la biblioteca en el auditorio, donde ahora está la iglesia del Espíritu Santo, de esto, pues ahí había la biblioteca que utilizaban los libros para entretener y enseñar a leer a los analfabetos, a los milicianos, si eran analfabetos, Sí. las enfermeras, está escrito todo esto por Mercedes González de Linares, la nieta del científico de González de Linares. También a las bibliotecas que había en los hospitales, bibliotecas de frente, todo eso dentro de las milicias de la cultura, que Sí. se organizaba pues para un poco pues para enseñar a leer a la gente Exacto, de cara exacto. a final de la guerra, que se pensaba que iba a tener otro destino. No, claro, que la claro, ellos gente tuviese una aprovechaban, formación. exacto, aprovechaban que tenían una biblioteca fantástica ahí en el auditorio y bueno, esto funcionaba dentro de que era un hospital, pues tenía un toque institucionista y se intentaba mantener un cierto espíritu, el espíritu institucionista de la cultura, la pedagogía y la ciencia. Muy bien, muchísimas gracias. Yo creo que ha Vale. sido muy ilustrativo.